comenzar con imágenes desde ayer. Ha estado aquí en el sur de la Florida el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, ahí lo tienen en cámara, Kevin McCarthy. Estuvo ayer en el Versalles, les dimos a ustedes información, un reportaje completo al respecto. Se reunió con toda una serie de influencers, también líderes del exilio, pero hoy estuvo en la sede de la Brigada 2506 en Hialeah Gardens. Vamos a hablar qué fue lo que ocurrió durante ese evento. Estuvo también el gobernador Ron DeSantis, los congresistas cubano-americanos, ahí tienen el gobernador DeSantis, algunos de los congresistas, Mario Díaz-Balart, la vicegobernadora también la tenían en pantalla, el senador estatal, Manny Díaz Jr., también en pantalla, Carlos Jiménez, lo ven detrás de Mario Díaz-Balart, que en ese momento se estaba haciendo uso de la palabra. Vamos a darles a ustedes detalles sobre lo que dijeron en el día de hoy. Y la pregunta es, después de esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo esto, de una u otra forma, puede ayudar a la libertad de Cuba? Y algo básico que todos estamos de acuerdo, la mejor arma que se le puede dar al pueblo cubano hoy es la Internet. Vamos a hablar de ese tema aquí en el programa. Y tenemos una mesa de trabajo. Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, que está con nosotros. Miguel, bienvenido, gracias. Y por otra parte, Armando Ibarra, promotor de Cuba Decide, y también Mario Pentón, editor del portal digital de América TV. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el programa. Vamos a comenzar con declaraciones de McCarthy, precisamente qué es lo que él considera que se debe hacer en estos momentos para el pueblo cubano. Message for Cuban people. That we hear you. For everyone who craves freedom, we will not stop. We understand what you're going through, and we will continue to fight. We believe as the beacon of freedom that we stand for it, but no more importantly, we'll fight for it with you. If the Biden administration won't answer your petition, Well, we watch within Congress. We're going to take our action and every ability to do it, to move legislation, to push for the internet to come in, for greater sanctions on those who are pressing. We're asking the entire rest of the world. We're sending letters to all the ambassadors. Join with us. Join with those in Cuba who's requesting freedom as well. We'll continue to pick up the fight. Thank you. I think that Biden administration wants to send to Cuba more diplomatic after. That is the wrong approach. What they need to do, the Biden administration, they need to be stronger. They need to stand with those. Provide the internet so the world can see what's happening in Cuba. Put the sanctions on this regime so they stop punishing individuals. And make a commitment that we will bring freedom to Cuba. Bueno, veían ahí en pantalla Miguel Cosío, precisamente, que le hizo un par de preguntas, al menos se reflejó ahí en pantalla ahora. Miguel, el tema de la Internet, le preguntase también sobre el personal diplomático en la embajada cubana, pero sobre la Internet, ¿cuál es la última información? Mira, básicamente a esto se refirieron todos, o sea, los republicanos han sacado a la batería pesada sobre el tema de Cuba, lo llevamos viendo semanas, pero ahora en esta congregación que tuvieron aquí, yo te diría que ha escalado hacia otro punto, y todos coincidieron sobre el tema de la importancia de proveerle acceso libre de Internet a los cubanos de la isla. Y dos cosas que me llamaron la atención sobre esto. Uno, la congresista María Elvira Salazar dijo algo muy sencillo, y lo dijo también Mario Díaz-Balart. Las soluciones tecnológicas ya sabemos que están. Ellos han podido comunicarse con no una, sino varias empresas de telecomunicaciones que llevan el tema del Internet, y tecnológicamente es posible, cosa que contradice un poco la llamada en la que participamos Mario y yo y otros periodistas con el consejero de Seguridad Nacional para Asuntos Hemisféricos, Juan González, el viernes pasado, que dijo que no era un tema fácil, que Cuba podía bloquearlo. No se veía él muy empapado en ese momento sobre este asunto. Y María Elvira lo que dijo es, lo que necesitamos es la luz verde. Y si ellos, es decir, refiriéndose a la administración Biden, no la dan y no lo quieren hacer o se siguen retrasando, nosotros vamos a tomar acción. No especificó qué, ni cuándo, ni cómo. Y a la siguiente pregunta que le hicieron a Mario Díaz-Balart sobre este mismo asunto, él dijo, hay cosas que no podemos hablar, no podemos revelar, pero sí son posibles realizarlas y estamos en ese camino. Resumiéndote, yo creo que los republicanos van a seguir insistiendo en el tema del Internet, en tener una respuesta rápida de aprobación política de parte de la administración, y también, por lo que yo sentí, hay otros pasos que ellos van a dar, y esto ya se va a convertir en un tema de asunto de política nacional y electoral muy rápido. Es decir, han dado una muestra de poder. Desde hace muchos días
el propio Washington. Aquí se hizo en Miami un programa de televisión a nivel nacional donde Sean Hannity de la cadena Fox estuvo Marco Rubio, estuvo el gobernador de DeSantis como hoy, y hoy de nuevo han traído nada más y nada menos que al líder de la minoría republicana de la Cámara, que no es una unidad pequeña, y yo creo que tienen que poner en una balanza ahora los demócratas y la Casa Blanca qué realmente van a hacer. El presidente Biden... Tú mencionabas ahora el tema electoral, eso es interesante. Hay 5 asientos importantes que van ahora para la elección de medio término, y 2 de ellos se deciden aquí, específicamente en la Florida. Y no solo eso, sino en septiembre se va a dar a conocer el nuevo escaño que la Florida, por el tema del cambio. Tú sabes que el número siempre va a ser 435 escaños, es decir, asientos en la Cámara de Representantes, y por el tema de que Nueva York perdió un escaño, ese escaño va a venir aquí a la Florida. En septiembre se presume que se revele... Proporcional a la población. Proporcional, y no sabemos si ese escaño número 30 va a ser exactamente aquí, en el sur de la Florida. 30 votos electorales. 30 votos electorales es un estado de mucho peso. Sin lugar a dudas. Mencionaba Cosío María Elvira Salazar, lo que dijo la congresista Salazar sobre el tema de las comunicaciones y la Internet. Escuchemos. We have spoken personally with the companies that are willing to provide that service. I'm not a techie. I do not know how to do it, but I do know that the Biden administration and the White House tomorrow morning will say, yes, go ahead, we'll have internet tomorrow afternoon. It's easy, it's not that expensive, and if the Biden administration does not want to pay for it, I am sure that the Cuban American community in the United States and abroad will put the cash down to do it. Armando Ibarra, promotor de Cuba Decide, reacción a estos acontecimientos y específicamente a la reunión de hoy. Bueno, yo creo que es muy importante que la administración de Biden aclare cuáles son sus intenciones y su deber hacia Cuba, porque el pueblo cubano dentro y fuera de la isla está unido, salió a pedir libertad y acciones concretas. Y sin embargo estamos viendo de que la administración Biden no ha tomado acciones concretas, ha dado gestos simbólicos, ha dado palabras vacías, pero en cuanto a acciones, ya estamos a más de 3 semanas del estallido social del 11 de julio y hasta hoy todo lo que han hecho es reiterar sanciones que ya existían en contra de algunos oficiales, y el pueblo cubano exige mucho más. Creo que el problema aquí es el deber político dentro de la Casa Blanca. Es el momento que tomen acción, no solamente para proveer internet, porque las soluciones existen, pero también es el momento de que denuncien la ilegitimidad de ese régimen, algo que ellos han rehusado hacer, y eso creo muy decepcionante, de que 3 semanas después, hoy todavía la administración de Biden no ha dicho eso es un gobierno ilegítimo. Voy ahora con Mario Pentón, el periodista, el otro periodista, bueno, 3, Miguel Cosío es periodista también, ¿no? Cosío mencionaba el tema de las telecomunicaciones, y hay quienes dicen que eso lo controla ETEXA en Cuba, y que sin la aprobación, el consentimiento de ETEXA es complicado el poder hacerlo. En tus investigaciones, ¿qué has podido averiguar al respecto? Bueno, mira, primero todos los ingenieros con los que he hablado, las personas con las que he hablado, tienen serias dudas sobre las posibilidades reales de llevar internet a Cuba. Y eso yo se lo pregunté a los congresistas. Y yo les dije, bueno, esto dicen los ingenieros, dicen que es complicado, que es difícil de llevar. Y todos y cada uno de los congresistas, tanto los de aquí de Florida como los que visitaron para este evento, todos me dijeron lo mismo. Sí es posible, existen las soluciones. Yo no creo que ellos estén mintiendo frente a cámara. Es decir, definitivamente se están jugando mucho con lo que están mencionando. Y yo quiero resaltar ahí varios puntos sobre la reunión esta que tuvo Kevin McCarthy y el resto de congresistas que vinieron aquí. Bueno, primero, el encuentro con los influencers. La frustración que... Eso fue anoche. Eso fue anoche. La frustración que mostraron esos influencers y cómo se la transmitieron a estos líderes del Congreso, eso fue impresionante. Vimos a una congresista de origen ucraniano llorar. Que vivió en la ex Unión Soviética. Exacto. Escuchando la historia, escuchando el testimonio de Ruhama, una influencer dentro de Cuba. Luego, tienes al líder de la minoría republicana en el Congreso que le ha pedido una reunión al presidente Biden para escuchar a la bancada republicana, y el presidente Biden no le responde. Luego tienes que la Casa Blanca se está reuniendo con un grupo de personas que son las personas
con las que tienen una cierta afinidad ideológica. Y luego hay un punto muy interesante que lo hablábamos Cosío y yo hace un rato, es todo el espectro político, y porque lo hemos conversado con los expertos, ¿no? Todo el espectro político está disgustado con las medidas de la Casa Blanca. Si te vas a la extrema de los demócratas, tienes a los que dicen, bueno, fin de las sanciones incondicionales, restablecimiento total de relaciones. Eso es un sector de los demócratas. Exacto. El ala más liberal. Exacto, exacto. Ese extremo está disconforme. Pero el sector que no es tan liberal también está disconforme porque dice, bueno, las reacciones no han sido lo suficientemente fuertes. En el lado republicano también están inconformes. Entonces, hay una presión muy fuerte ahora mismo sobre la Casa Blanca y tendremos que ver cuál es la reacción que tiene esta Casa Blanca ante la crisis en Cuba. Ha pasado un mes. Miguel Cosío, estaba ahora Mario Pentón mencionando algo. ¿Faltan voces conservadoras, republicanas, que puedan tener un diálogo directamente con la Casa Blanca? No lo creo. Mira, yo, a propósito que Mario, me refiero que no han ido, no se les ha pedido el diálogo. A eso es a lo que me refiero. No han sido invitados. Es decir, a ver, lo que estábamos mencionando hace un rato Mario y yo, el tema de la disconformidad, desde el régimen castrista hasta los más, digamos, simpatizantes de que la solución en Cuba tiene que pasar por un proceso de apertura total. Yo estaba recordando que hace unos años tuve que revisar un libro de un altísimo pensador de los temas militares y de los temas de seguridad nacional de los Estados Unidos, Joseph Nye, que él escribió un libro que se llamaba La paradoja del poder norteamericano. Él sostenía que el poder norteamericano en la era del siglo XXI se basaba en dos grandes maneras de ejercer la política: el poder duro, que ya lo conocemos, el poder militar, el poder económico, y el poder blando, que tiene que ver con los temas de la cultura, no sanciones, promover la democracia, etc. Y él decía que en ese momento había que plantearse cuál era el papel de liderazgo de Estados Unidos mucho después de lo del 9/11, etc. Y eso cae a colación ahora, porque esta administración que dijo en febrero de este año que el cambio de política hacia Cuba no era una prioridad para ellos, 2 o 3 meses después se han visto envueltos en una crisis de liderazgo, porque el poder de los Estados Unidos, con 2 contrapesos, 2 enemigos tan poderosos como China desde el punto de vista económico, y es un reflejo de lo que está pasando en las Olimpiadas, en el tablero, en el medallero, y el poder ruso, lo más natural sería que en el hemisferio occidental Estados Unidos de una vez y por todas fuera a declarar: yo quiero el fin de los regímenes totalitarios en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia si se dan, eventualmente en otros países. Entonces, para tú hacer eso, ¿cuáles son los pasos que tienes que dar? Y esa es la encrucijada que, a mi juicio, desde el punto de vista de la alta política, la Casa Blanca, no sé si lo estará pensando o no, porque el presidente Biden el viernes dijo, a ver, denme una propuesta para llevar remesas a Cuba de aquí a un mes. Entonces, suponiendo que ese sea el camino, el cual yo no creo que deba ser el camino, la política no solo es el arte de lo posible, sino es el arte de la respuesta inmediata, de la inmediatez. Entonces, la Casa Blanca está ahora mismo con el tema de Cuba y en el hemisferio en una seria encrucijada, y no creo que están siendo tomadas en cuenta todas las voces, porque incluso tú tienes que oír a tus enemigos, a los adversarios políticos como los republicanos. En este caso, para ellos deberían escucharlo. Lo que pasó hoy ahí en el Museo de la Brigada 2506 es un mensaje poderosísimo. Tengo que ir a la pausa. Regresamos acá con el panel de los invitados. Vamos a escuchar más reacciones de los congresistas cubanoamericanos y el análisis de lo que está ocurriendo con todo esto. Por favor, vamos a tener una reunión. El líder McCarthy le ha enviado una carta. El presidente Biden se niega, no ha llamado a ti, ni a mí, ni a Mario, ¿okay? Así que no se ha reunido con nosotros, los líderes de verdad elegidos aquí de Miami. No hemos escuchado ni una palabra. Hemos tenido, yo creo, ocasión para hablar con el Departamento de Estado, pero de verdad la información que nos dan a nosotros se puede coger en cualquier lugar. Armando Ibarra, ahí tenían la declaración del congresista Jiménez sobre el tema del que hablábamos anteriormente, de que no se ha contado con un sector importantísimo cubano-americano, de mayoría republicana, en un caso como este, y no se ha escuchado esas voces. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que primero, como decimos en inglés, personnel is policy. El personal define la política. Y esta administración ha escogido entre los aliados del régimen, las personas que han abogado por apaciguar a las demandas del régimen, personas como Emily Mandrala, personas como Ricardo Zúñiga o como Frank Mora, que han pedido el deshielo y vinieron ahora de nuevo a pedir de nuevo el deshielo con Cuba. Y están telegrafiando de que no tienen intención ninguna de responder a lo que está exigiendo el pueblo cubano dentro y fuera de la isla, pero también están demostrando de que no le interesa hablar con la comunidad cubana-americana en Miami, como demostró el congresista Carlos Jiménez. Ellos rechazan reuniones con cubanos americanos elegidos aquí en el sur de la Florida, y en vez de eso han escogido reunirse con un segmento muy estrecho de políticos que no son elegidos por nadie. Y eso es muy decepcionante. Creo que demuestra de que esta administración, la administración de Biden, no tiene ningún deber, ninguna intención de defender o de estar del lado del pueblo cubano. Mario Pentón, estábamos escuchando lo que decía Ibarra. Yo creo que todas las voces a ambos espectros deben ser escuchadas, pero por supuesto sí se ha excluido, en el caso de más de 3 funcionarios electos. Yo considero que eso es un error. Hay una desconexión que no viene desde ahora, sino viene desde la época de la elección por parte del Partido Demócrata aquí con la comunidad. ¿Cómo ves tú esto? Mira, lo que me dicen los expertos con los que he estado conversando es que hay una guerra civil dentro del Partido Demócrata, porque hay un ala del Partido Demócrata que dice: escuchen a la gente en Miami. La gente en Miami no está de acuerdo con aflojar el brazo con el régimen cubano. En Miami vamos a perder votos si hacemos esto. Y hay otro sector que dice: no, todo lo contrario, tenemos que llevar a término la política de Obama. Entonces hay esta guerra entre estas dos facciones dentro del Partido Demócrata, que se expresan precisamente en la posición del presidente de tratar de estar a bien con todos y apaciguar al mismo partido por dentro. La realidad es que, entre otras cosas, no hemos visto ni un alto funcionario del gobierno de Biden venir aquí a hablar con la gente en Miami. O sea, lo que acaban de hacer los republicanos, los demócratas podían haberlo hecho. No lo han hecho. Pero además de eso, están comprando publicidad en las redes sociales diciendo que están a favor del pueblo cubano y quieren empoderar al pueblo cubano. Pero la presencia demócrata en eventos masivos como los eventos que hemos visto últimamente es mínima. Entonces sí están perdiendo terreno abiertamente. Es lo que me dicen todos los expertos, todos los analistas. Es una respuesta tan tibia que están perdiendo a los electores. Miguel Cosío, estábamos hablando, y tú mencionabas, no eras tú, Ibarra, mencionaste a Ricardo Zúñiga. El nombramiento de Ricardo Zúñiga fue un poco el arquitecto del deshielo de Barack Obama, vuelve a ser nombrado ahora. ¿Cómo interpretas tú eso? Mira, en realidad el gran arquitecto de la política de hielo no fue Ricardo Zúñiga, fue Ben Rhodes. Ben Rhodes, correcto. Pero Zúñiga tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver. La realidad de la historia es que cuando Obama resulta reelecto en el año 2012, él le pregunta a su amigo y discípulo y segundo consejero de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, qué quería hacer. Más allá, el hombre estaba cansado de escribir discursos, etcétera, y él le dice aquel viejo proyecto que hablamos sobre el proyecto Cuba. Y Obama le da la tarea a Ben Rhodes, y ya la historia es muy conocida. Y Ricardo Zúñiga, que es un hombre que estuvo en Cuba en su juventud, a finales de los años 90, fue primer secretario de la embajada y lleva más de 20 años trabajando el tema de Cuba, pues lo montan en ese carro y es uno de los 4 o 5 funcionarios en aquel núcleo cerrado, y sobre todo con Ben Rhodes, que participó en las reuniones secretas en Canadá, fue al Vaticano también, fue a algunas islas de por aquí del Caribe, e incluso tuvieron una relación cercana de deshielo, digamos así. ¿Tú ves esto como una continuidad del deshielo? Yo lo veo como es un tema de visión filosófica. Y yo no estoy diciendo que esté bien o mal, para mí está mal, pero es un tema de visión filosófica la que tiene ese grupo y la que por supuesto tiene el presidente Biden. Ahora, si la política también es el arte de la practicidad. Si esto fuera práctico ante una situación de crisis,
¿Es lógico insistir en este proyecto en este momento cuando todos los actores políticos están urgidos de respuesta? No. Yo creo que es equivocado seguir insistiendo en aquel proyecto. Entonces, el nombramiento de Ricardo Zúñiga es temporal, porque hay nombrado un subsecretario para Asuntos Hemisféricos que se llama Brian Nichols, que está en el proceso de confirmación en el Senado, y ha caído toda esta crisis en el medio para la administración. Y Ricardo Zúñiga, pues lo llamaron, él estaba atendiendo el famoso triángulo ahí en Centroamérica, que por cierto no fue recibido por el presidente Bukele en aquella cosa de las negociaciones migratorias en Honduras, Guatemala, en Centroamérica, y fue traído, como decimos en argot beisbolero, de pitcher de relevo. Se necesitan respuestas. Esta administración tiene que dar muestras de imaginación política, no de tosudez. Inclusive vamos a suponer teóricamente que tuvieran la razón histórica. Yo creo que no. Yo creo que la visión filosófica en la que están mirando el problema de Cuba es errada, pero vamos a dar por buena que... Tú lo mencionabas anteriormente, es un tema de practicidad. Es un tema práctico. El gobierno de los Estados Unidos tiene un instrumental tan amplio de medidas en muchísimos sectores para lidiar con el tema de Cuba, que lo que tendría que echar esa maquinaria de manera rápida, y las respuestas se quedan, y como decía Ibarra, han pasado más de 3 semanas y no vemos respuestas contundentes. Y en este tema la percepción se convierte en realidad. La percepción se convierte en realidad. Entonces, ¿qué dice el bando republicano? Pues que hoy decía Mario Díaz Valar en esa conferencia. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Vamos a escuchar a Mario Díaz Valar, ahí lo tiene. Aquí está el líder republicano de la Cámara, ¿no? Él ha estado clarísimo desde el primer momento y sigue abogando, y seguimos presionando a este presidente, porque aquí o se pone del lado del pueblo o se mantiene del lado del rey, que no es aceptable. Número 1. Número 2, los que dicen que no hay tecnología para que los cubanos se puedan comunicar en la isla, están viviendo en otro siglo. La tecnología existe del sector privado y también de parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que no existe es el liderazgo del presidente, que hasta ahora no ha querido ayudar. Armando Ibarra. Bueno, es que ponga al lado de lo de tecnología. Pudieran simplemente, con palabras del presidente Biden, cambiar toda esta circunstancia, denunciar al gobierno cubano como ilegítimo. Pudiera liderar una coalición internacional que diga lo mismo, que ese gobierno es ilegítimo. Y es que hasta esas palabras le cuestan dificultad. Y eso es lo que demuestra lo que está pensando esta administración. Porque simples palabras verdaderas, porque es verdad que ese gobierno es ilegítimo, y no lo quieren decir, no quieren reconocer lo que está pidiendo el pueblo cubano, que es la libertad. Quieren hablar de remesas, quieren hablar de visas, quieren hablar de vacunas, cosas que no ha pedido el pueblo cubano, pero no hablan de lo que sí ha pedido el pueblo cubano. Y eso yo creo que demuestra mucho de lo que están pensando, lo que es la intención de esa administración. Creo que no es nuestra responsabilidad, los cubanos fuera de la isla, de ponerle presión a la administración de Biden, de no dejarle más remedio de que hagan lo correcto, que es estar del lado del pueblo cubano y reconocer de que ese gobierno no es legítimo y que solamente hay una solución, su salida. Tengo ahora la declaración que hizo el gobernador DeSantis, que habló de que es tiempo que las personas que apoyan la libertad, que son anticomunistas, se unan. These are times where people who support freedom need to stand together, and we need to stand with the people of Cuba. A free Cuba would be in the interest of the United States of America. I mean, if you want influence of the Communist Party of China in the Western Hemisphere and Russia, then support the regime in Havana, because they want every nefarious influence around the world comes through there. If you want no Chinese influence, you don't want Russian influence, then you should want a free Cuba. Ahí tenían la declaración. Termino contigo, Mario, y quiero ir al otro lado del estrecho de la Florida. Estamos hablando de los opositores, la oposición, fueron los que recibieron los palos, están encarcelados, los juicios sumarios. Vimos aquí, por ejemplo, la hija de Ferrer, que está totalmente incomunicado, no se sabe de él. Rosa María Payá también estuvo presente, y otros opositores. ¿Qué dicen los opositores a lo que está pasando, la reacción en Washington y los movimientos que hay aquí en el sur de la Florida después del 11 de junio?
la oposición en Cuba tiene una sola voz y está más unida que nunca. Eso es algo realmente impresionante. Y están pidiendo que por favor Estados Unidos levante la voz en apoyo al pueblo cubano. Básicamente es eso, decir al régimen cubano, detente, escarcela a todas las personas que tienes hoy dentro de las prisiones, devuelve a los que están desaparecidos, porque hoy vimos el testimonio de la hija de Ferrer, devastada, llorando, hace casi un mes que no sabe de su padre, pero asimismo están los familiares, no solo de Luis Manuel Otero Alcántara, no solo de Michael Castillo, sino de jóvenes que ahora mismo en Cienfuegos, que ahora mismo en ciudades, en batallas perdidos de Cuba, pues sus familiares no saben qué va a ser de la suerte de estos muchachos. Yo he estado conversando con muchísimos jóvenes que están escribiéndonos aquí a América TV y que nos cuentan lo que les está pasando. Hay una muchacha que me contaba que desde perfiles falsos creados por la seguridad del Estado le están amenazando. Le dicen, te vamos a meter 10 meses de cárcel cuando vuelvas a poner otra publicación de Patria y Vida en tus redes sociales. Entonces, esto es lo que se está viviendo dentro de Cuba, es una ola de terror definitivamente para tratar de acallar justamente la voz de los jóvenes. La convocatoria que hizo hoy el régimen cubano a que salieran a manifestarse a favor de la tiranía fue un completo desastre. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no quieren oír hablar de ese tipo pues de lecturas y de historias del pasado. La gente quiere otra cosa, quiere la vida, quiere un cambio. Como muchos dicen, un antes y un después del 11 de julio. Armando, un placer que hayas estado con nosotros. Mario,